Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del máster en argumentación jurídica con un tema relevante, con un tema muy importante, con un tema de actualidad en base a pues, lo que se está viviendo hoy día en el contexto de la argumentación jurídica, un poco ir elaborando estrategias que nos permitan poder aplicar la argumentación jurídica, entenderla, usarla como una herramienta de fundamentación, de estructura para todo lo que hacemos en el quehacer jurídico. Al hablar de la argumentación jurídica es hablar del fundamento, de la razón de ser del derecho, que pues como ya sabemos tiene una función de sustentar, de convencer, de dar una estructura a aquello que nosotros tenemos que eh, justificar quizá en una demanda, en una sentencia, en algún amparo, en alguna resolución, o simplemente en algún debate de ideas o en algún tipo de foro en el cual estemos tratando de entender, de aprender y sobre todo de generar ideas en torno a lo que es la disciplina jurídica. Entonces, vamos a tocar hoy un tema interesante sobre Stephen Toulmin, la razón de ser de los modelos argumentativos, la estructura de pensamiento de Stephen Toulmin y cómo lo podemos utilizar y para qué sirve un modelo argumentativo y sobre todo lo que sucede mucho en la práctica, sobre todo los tribunales, investigadores y ya ahorita más en la parte de la postulancia del derecho, se están invocando y se están señalando los modelos argumentativos que finalmente lo que tienen como fundamento, como estructura, es el hecho de darle solidez y darle una forma a aquellos conocimientos que ya pues, todos los que estamos aquí presentes tenemos previamente. Nada más, por favor, si pudiéramos confirmar que se esté viendo la presentación, si me pudieran hacer favor de confirmarme. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Gracias, Rosario. Bien, entonces, en este orden de ideas, al estar hablando de la argumentación jurídica, el contexto que es muy importante recalcar es que tiene una idea de aplicación muy interesante. En esta primera parte, al hablar de la necesidad de crear modelos argumentativos, es simplemente el toque final, es la cereza del pastel. Es con lo que nosotros vamos a concluir aquellos conocimientos que ya le dimos forma, le dimos estructura. Ahora vamos a utilizar lo que se ha generado de teoría, de práctica jurídica en torno a la argumentación jurídica. Entonces, en este orden de ideas, la necesidad de generar un modelo argumentativo es un sistema, es una metodología. Vamos a estar comentando de los grandes expertos de la argumentación y sobre todo tener la oportunidad de escuchar voces calificadas, jueces, magistrados. Está por confirmar también un ministro de la Corte. Un poco en el contexto, por ejemplo, esta es la tercera generación del máster. En la segunda generación tuvimos la oportunidad de escuchar voces muy calificadas, como por ejemplo Víctor Rojas Amandi, que tiene un libro sobre argumentación jurídica en la editorial Oxford. Y bueno, cerrando con broche de oro con el doctor Manuel Atienza, que finalmente pues, es el padre de la argumentación en Iberoamérica. Y curiosamente está trabajando la línea ahorita de argumentación jurídica sustentado en un principio de dignidad. Y la verdad es que está bien interesante porque hablar de dignidad es hablar de la persona humana en su esencia más pura y pues obviamente el derecho, y todavía me voy más atrás o un poco más en el contexto justnaturalista, los derechos humanos necesariamente tienen un enfoque de dignidad y de ahí podemos partir para poder analizar e interpretar todo el derecho. Entonces, es muy importante escuchar esos modelos, esas estructuras, esas bases, y para ello, pues, obviamente,
el repaso de toda esta secuencia nos lleva a esta visión teórica, interpretativa y argumentativa, ¿no? Insisto, los conocimientos que previamente ya tenemos, la parte epistemológica, la parte interpretativa, saben ustedes que la parte interpretativa es desentrañar el sentido de la norma jurídica, que puede ser vista bajo diferentes ópticas, la interpretación sistemática, la interpretación filosófica, la interpretación política, la interpretación moral, la interpretación histórica, etcétera, ¿no? Todo esto, ética, moral, en fin, todas estas visiones que podamos tener para entender mejor el derecho. Y ahora, en esta fase, que es el esquema de este programa, hablar de la argumentación para poder nosotros tener un criterio al final de buscar los grandes fines del derecho, como es la justicia, como es el bien común, como es la equidad y la igualdad. Luego, entonces, habrá que considerar que todo, recordarán, todo, absolutamente todo, parte de la racionalidad. Y entonces, de la racionalidad, entender que el derecho es multidisciplinario. Entender que no podemos entender de manera adecuada el derecho si no lo interpretamos con todas las posibilidades que estén en nuestro contexto y, consecuentemente, poderlo argumentar en aras de sustentar, de probar, de convencer, de justificar. Esto es la comprensión del derecho. En este esquema está reducido lo que hoy por hoy es el sustento de entendimiento y de razonamiento del derecho. Entender la vía multidisciplinaria, entender las posibilidades interpretativas, entender la fase argumentativa que, insisto, lleva una carga de sustento, de prueba y de convencimiento. Entonces, en esta sesión platicaremos sobre el modelo de Stephen Toulmin dentro de la argumentación jurídica, partiendo que es uno de los grandes expertos de la argumentación jurídica que nos ha dejado una gran aportación, pero vamos a analizar a los autores quizá con una óptica todavía más interesante. Manuel Atienza, como les mencionaba, el padre de la argumentación jurídica en Iberoamérica, hace estudios muy interesantes, por ejemplo, de la argumentación de Stephen Toulmin, de la argumentación de otro grande como lo es Robert Alexi, de la interpretación de Neil McCormick, de los grandes expertos de Theodor Bierberg, por ejemplo, estos grandes autores de la argumentación. Es muy interesante porque finalmente ha descubierto cosas que podemos nosotros discutir y aplicar. Entonces, para hablar del modelo de Stephen Toulmin, me permití hacer un extracto de lo que Manuel Atienza piensa sobre Stephen Toulmin, de lo que ya se estudió de Stephen Toulmin, de lo que ya se pensó y se volvió a pensar, pero ahora ya con el filtro de los puntos de vista del doctor Manuel Atienza. Entonces, el modelo argumentativo de Stephen Toulmin con una visión previamente analizada del doctor Manuel Atienza. En ese orden de ideas, vamos a hablar de algunos temas importantes que creo pueden darnos luz. Primero, ¿por qué el derecho es argumentación? El derecho como argumentación. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué es el derecho? El derecho es argumentación. Con eso podemos resumir muchas teorías, podemos resumir muchas contradicciones, podemos resumir grandes debates, podemos tener con una sola palabra establecer todo lo que implica el derecho. Y entonces Atienza nos dicen, el derecho es argumentación. Y para mi punto de vista tiene toda la razón del mundo. Si no hay argumentación, no hay derecho. Si no razono, no hay derecho. Si no interpreto, no hay derecho. Si no sustento, no hay derecho. Habrá un esquema de leyes, habrá un esquema de normas, habrá un esquema de principios, quizá, de valores éticos. Claro, ahí están, todos disgregados. Pero si no logro alcanzar y entender que el derecho se va a analizar como un fenómeno argumentativo
que al final va a ser la resolución de cada caso en particular. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a una persona que quiera conocer sobre el derecho que un juez me puede decir que sí y otro juez me puede decir que no sobre la misma causa? Pareciera muy difícil de entender. ¿Qué no son los dos jueces? ¿Qué no es el mismo derecho? ¿Qué no debería ser lo mismo para las partes? ¿Por qué un juez está diciendo que sí y otro juez está diciendo que no? Eso es inconcebible. Bueno, pues se da. ¿Por qué se da? Por el tipo de argumentos. Ahora, ¿quién tiene la razón? Esa sería la gran pregunta. De estos dos jueces que se contradicen sobre el mismo caso, ¿quién tendrá la razón? La respuesta está en lo que estamos diciendo. El que pueda sustentar los mejores argumentos. El que pensó de manera más adecuada la solución al caso. El que se tomó el tiempo y el esfuerzo de estudiar el caso y dar una solución lo más apegada a lo que pudo haber sido la verdad, los principios de justicia. Ese será el mejor resultado. Por eso, el jurista es el que piensa, el jurista es el que razona, el jurista es el que interpreta, el jurista es el que argumenta. Ese es el verdadero jurista. Y desgraciadamente hay pocos juristas. Hay muchos licenciados en Derecho. Hay mucha gente que estudia la carrera, pero les puedo decir que con cuentagotas muy pocas personas saben Derecho. ¿Por qué? Porque necesitan utilizar los mecanismos que estamos haciendo. Sondeen ustedes, nada más como algo netamente de curiosidad, sondeen ustedes, por ejemplo, si conocen a Hart, H.L.A. Hart, si conocen a Ronald Dworkin, si conocen a Stephen Toulmin, si conocen a Neil McCormick, a Theodor Bjerkbeck, si conocen, por ejemplo, a Jürgen Habermas, por mencionar algunos. Si la respuesta es afirmativa, qué bueno, por lo menos que los hayan escuchado ya es ganancia. Pero ahora vamos a entrar a analizar cada punto de vista de estos grandes pensadores contemporáneos que nos están abriendo los ojos por muchos años de una realidad equivocada del pensamiento jurídico. Hans Kelsen es historia. Por supuesto que hay que leer a Hans Kelsen para entender al derecho. Recientemente que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Luigi Ferraioli, pues bueno, ha sido considerado después de Hans Kelsen y Norberto Bobbio, uno de los grandes juristas contemporáneos que ha tenido una visión diferente de la interpretación constitucional. Fíjense, estoy hablando Hans Kelsen y Norberto Bobbio. Para hablar de derecho tengo que conocer a Hans Kelsen, tengo que haberlo estudiado. Tengo que haber estudiado a Radbruch, a Norberto Bobbio. Por supuesto que son autores y teorías obligadas, pero ojo, dentro de una historia de la cultura jurídica. Pero si ustedes siguen aplicando las normas jurídicas, si ustedes siguen presentando sus demandas, si ustedes siguen resolviendo como jueces, si ustedes siguen presentando amparos con la teoría clásica de lo que decían los grandes pensadores, temo decirles que están obsoletos. Es historia. De la historia hay que aprender, hay que utilizarlo como una base justificativa del tiempo. Ahí entraría una interpretación histórica del tiempo y en el momento que vivió Hans Kelsen, el tiempo y el momento que vivió Norberto Bobbio, ¿no? O por ejemplo, Radbruch, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿Cuál era su formación? ¿Cuál era la corriente ideológica de ese momento? Entonces podríamos entender la postura, la teoría y la aplicación de normas en ese momento. Pero el derecho es dinámico. Ustedes recordarán al maestro Recasens-Siches, Luis Recasens-Siches, padre de la sociología, maestro emérito de la UNAM. Recasens-Siches decía, es que el derecho va en constante movimiento, en constante evolución. El derecho no se puede quedar estático. Por lo tanto, cada día hay algo nuevo que descubrir, cada día hay un punto que avanzar, cada día sale algo nuevo que tenemos que involucrarnos. Ahorita los grandes retos, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando del genoma humano, estamos hablando de robots, estamos hablando de inseminación artificial, estamos hablando de contratos electrónicos,
eh, bueno, ¿cuántas cosas no podríamos mencionar? De apps, por ejemplo, ya hay apps de acceso a la justicia. Entonces, pues bueno, la tecnología, los avances, el impulso de la sociedad nos generan que tenemos que ir caminando en ese mismo ritmo y muchos no lo estamos haciendo. Entonces, veamos un poco el contexto de lo que sí se está aplicando, de los autores contemporáneos, de los que han repensado al derecho. Hemos insistido, volver a pensar al derecho. El derecho se ha pensado, sí, pero ¿quién lo pensó? ¿En qué momento? ¿Y cuál fue su postura? Ahora, vamos a pensar al que pensó y vamos a volverlo a pensar. Y vamos a sacar nuevas estructuras de pensamiento ajustados a la realidad. Un poco la percepción que existe a nivel internacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de H.L.A. Hart, que tiene una obra clásica que se las recomiendo, se llama The Concept of Law, ¿no? El concepto de derecho, The Concept of Law. Vale la pena que lo lean. Está en español, está en inglés, hay videos en YouTube. Si hablan inglés, es un inglés británico que lo van a entender perfectamente. Si no hablan inglés, léanlo o escúchenlo o vean sus videos en YouTube. H.L.A. Hart, The Concept of Law, ¿sí? El concepto de derecho. Se van a enamorar de la obra. ¿Por qué razón? Porque nos abre los ojos de decir, entérense qué es el derecho, todos los que estamos estudiando al derecho, sobre todo que nunca se deja de estudiar al derecho. Hay mucha soberbia, sobre todo en el ámbito que me desenvuelvo, que es el ámbito académico, de que se jactan muchos doctores de decir, pues es que ya soy un doctor, ya no tengo que actualizarme, ya no tengo que estudiar, ya lo sé todo, soy el doctor. Pues con toda la pena del mundo, si ese doctor, muy ilustre, si ustedes quieren, si ese señor no se actualiza diariamente, está en desuso. Y a lo mejor tendrá un título universitario, pero cualquiera que esté considerando estos temas sabrá mucho más que ese doctor ilustre por no tener la humildad de decir, necesito aprender día a día lo que está pasando en el mundo del derecho. Por eso es importante estudiar a Tienza, por eso es importante estudiar a Toulmin, a Hart, a Robert Alexi, a los grandes pioneros contemporáneos que han sacado estructuras muy interesantes, científicas, para poder aplicar y entender el derecho. Entonces, tenemos aquí un primer acercamiento que se me hace muy importante del pensamiento general de la estructura de cómo piensa Tienza. Primero esta parte de la argumentación aplicada, ojo, la vamos a centrar en el modelo de Stephen Toulmin. En este orden de ideas, pues bueno, hay una corriente importante que, sí, estoy viendo aquí un correo, un mensaje de Mariano Zúñiga, con mucho gusto. Entonces, estaba hablando de H, así lo pueden encontrar la obra H.L.A. Hart, y su obra se llama The Concept of Law. Y es una obra clásica fundamental, importantísima. Nosotros estamos viendo ahorita, vamos a analizar el modelo argumentativo de Stephen Toulmin aplicado a lo que ha señalado el doctor Manuel Atienza. Y los autores, que insisto, tenemos que estudiar, si no, con toda sinceridad y con toda humildad, les diría, no sabemos derecho. No podemos decir que sabemos derecho. Por ejemplo, de los que tenemos que saber y estudiar, un Ronald Dworkin, un Joseph Russ, un John Rawls, un Theodor Bjerkbeck, un Neil McCormick,
McCormick, Robert Alexi, no sé si ya puse por aquí, no, al maestro Jürgen Habermas. Estos señores que acabo de mencionar aquí, H.L.A. Hart, Stephen Toulmin, Manuel Atienza, Ronald Dworkin, Joseph Raz, John Rawls, Theodor Bjerkberg, Neil McCormick, Robert Alexi, Jürgen Habermas. Hay otro polaco que es Boblewski. También vamos a hablar de Boblewski, polaco. Entonces, todos estos, les puedo decir que nos están dando un punto de vista importante, racional, estructurado, para poder entender y aplicar el derecho de mejor manera. La idea es que ustedes puedan adoptar un modelo argumentativo, la idea es que ustedes puedan aplicar en la estructura ideológica cualquiera de estas visiones que nos van a dar luz para poder entender al derecho. Y repito, esto es tan noble, la argumentación jurídica es tan noble, que puede ser aplicada para cualquier experto de cualquier disciplina jurídica. No, esto no es un área exclusivamente para, con un enfoque esencialmente de carácter constitucional o esencialmente de carácter de derechos humanos, que bueno, estoy hablando de todo, ¿no? Hablar de derecho constitucional y derechos humanos abarca todo el campo jurídico, pero lo pueden aplicar en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito familiar, administrativo, corporativo, en fin, todo esto que estoy comentando es para tener un sustento que todo jurista debería de tener. Ojalá los jueces y magistrados, ojalá los investigadores, ojalá los que están afuera como servidores públicos tuvieran la oportunidad de sentarse un rato y analizar lo que estamos comentando. Otra cosa sería el sistema de derecho en nuestro país. Entonces, sobre ese punto, vamos a comentar en principio algunos elementos importantes que nos señala el doctor Manuel Atienza. Rosario, ¿nos podrías hacer favor de leer, por favor, esta primera lámina? Sí, doctor, con gusto. Derecho como argumentación de Atienza. Producción del juez. Instrumentos útiles para comprender al derecho. Operación del derecho. Opreación del derecho, perdón. Elementos primarios, lógica, lo aceptable, lo fundado. Ahora hablamos de lo racional. Juez, Holmes, la vida del derecho no ha sido lógica, sino de experiencia. Argumentación jurídica, metodología argumentativa. Pensar como jurista es un gran reto. Se ha buscado más la conceptualización que su entendimiento. Otro factor, considerar el esquema práctico del derecho. Gran éxito de escuelas, método de caso. Muchas gracias. Entonces, fíjense, qué importante adentrarnos a los elementos esenciales de la argumentación jurídica. Primero, necesitamos trabajar con los jueces. ¿Por qué? Porque ahí existe una gran carga de la solución de los conflictos, de los problemas de la sociedad, de la aplicación del derecho en casos prácticos. Entonces, gran parte de la argumentación que vamos a ver en diferentes modelos argumentativos será enfocado a la visión del juez. Trabajemos con mejores jueces. Instrumentos útiles para comprender el derecho. Se nos ha enseñado tradicionalmente que tenemos que utilizar posturas, doctrinas, pensamientos y quizá hasta memorizar algunos temas, cosa que hoy por hoy se ha detectado que no ha sido una gran experiencia al resultado. Herramientas útiles para comprender al derecho. Una de ellas, la filosofía del derecho. Hay una teoría que se está utilizando, que ahorita es parte de la estructura básica del conocimiento jurídico, que es un triángulo. En ese triángulo está el derecho en la cúspide, para poderlo entender, pero del derecho converge la parte sociológica y filosófica, la teoría tridimensional del derecho. Entonces,
necesariamente tenemos que tener herramientas útiles para comprender el derecho. Si ustedes no tienen una base sociológica y una base filosófica del derecho, jamás lo van a poder entender. De manera mínima. Obviamente habrán otras muchos más que se puedan complementar. Pero si no tienen esa base, no saben derecho. Si no han tomado un curso de sociología, habrá que tomar, habrá que leer, habrá que conocer. Por ejemplo, les recomiendo se los voy a poner igual aquí los nombres, que son pues, obras clásicas que estoy seguro les van a servir. En la parte sociológica, por ejemplo, al hablar del maestro Luis Reca Siches, maestro emérito de la UNAM, o hablar de Óscar Correas, también más contemporáneo, investigador de la UNAM. Por supuesto, la teoría clásica de Augusto Comte, o por supuesto también Max Weber, ¿no? Max Weber. Por poner algunos que nos darían mucha luz. Hay uno muy bueno, que se los recomiendo muchísimo, es Boaventura de Sousa Santos. Este señor es un genio. Boaventura de Sousa Santos. Esto para entender un poco la visión sociológica, base de poder entender a la sociedad, para después meternos a la parte filosófica del derecho, ¿no? Filosófica del derecho. En esta parte filosófica del derecho, por supuesto, tenemos que irnos a lo clásico, ¿no? Obviamente habrá que estudiar a Aristóteles, es padre de la retórica y de quien inicia la argumentación jurídica, ¿no? Aristóteles. Por supuesto, Sócrates era un gran experto de la argumentación jurídica, el juicio a Sócrates, cuando lo obligan a beber cicuta por corromper a la juventud, y el corromper a la juventud era enseñarlos a pensar, ¿no? Por supuesto, Platón. La teoría clásica de lo que es la filosofía. Pero ahorita yo les puedo decir, de lo contemporáneo, tenemos que hablar de estos autores. Ahorita, de estos autores, vamos a citar a Manuel Atienza y vamos a empezar a analizar el modelo argumentativo de Stephen Thurman. Estos son filósofos, sociólogos, juristas, con una gran trayectoria. Manuel Atienza, por ejemplo, es investigador y maestro de la Universidad de Alicante, y hoy por hoy ha escrito infinidad de artículos y libros. Tradujo la obra de uno de los grandes expertos a nivel mundial, que fue el doctor Robert Alexi. Ustedes recordarán en México, por ejemplo, en la UNAM, quien ha traído este tema de la argumentación, citando mucho a Alexi, citando mucho a Atienza, ha sido Miguel Carbonell, quien ha trabajado desde el punto de vista de la investigación los temas de argumentación, pero su aportación es únicamente el estudio de los autores ya mencionados. Carbonell se ha dedicado a estudiar a Atienza y sacar, obviamente, algunas opiniones sobre el trabajo de Atienza, y Atienza sacó el trabajo de Robert Alexi. Entonces van más o menos en cadenita, tienen más o menos la misma estructura y corriente de pensamiento. Entonces, estos autores que estamos viendo son fundamentales. Me regreso un poco al esquema que estábamos comentando. Generar instrumentos útiles. Tenemos que buscar cómo puede operar de mejor manera el derecho. Tenemos principios primarios para entender al derecho. La lógica es uno de ellos, lo aceptable es uno de ellos, lo fundado es uno de ellos, pero ojo, ahorita estamos hablando de lo racional. ¿Les hace sentido con lo que dijimos al principio? Racionalidad es el eje central de toda la argumentación y de todo el derecho y de todo el conocimiento jurídico. Si no utilizamos, hagan de cuenta que
Pues si soy un arquitecto, voy a necesitar un escritorio, voy a necesitar mis lápices para hacer diagramas y todo esto, ¿no? Si soy a lo mejor un médico, voy a necesitar mi laboratorio, mi quirófano. Si somos juristas, nuestra herramienta es utilizar de manera adecuada nuestra racionalidad, nuestro pensamiento, nuestra forma de cómo poder percibir como seres inteligentes que somos la aplicación de estos pensamientos, de estas ideas que nos están trayendo los grandes tratadistas contemporáneos de la argumentación. Hay que desarrollar la inteligencia, no hay más. Hay que profundizar, hay que entender, hay que abrirnos a posturas que nos van a generar todavía más dudas. Y si tenemos más dudas, pues qué bueno. Así es como vamos aprendiendo. Nunca se va a dejar de aprender. Entonces, había un caso de un juez en Inglaterra, el juez Holmes, donde ponía, por ejemplo, la vida del derecho no ha sido lógica, sino de experiencia. Entonces, ha habido jueces que han resuelto en base a la experiencia, las buenas prácticas, usos y costumbres, cosa que a lo mejor la lógica no nos ayudaría a entender mucho. La lógica puede ser muy cuadrada. La lógica nos ha manejado en un sentido de dar un resultado que en teoría debe de ser un resultado eficaz. Pero hay casos donde la lógica se rompe. ¿Sí? Donde vamos a ver que la lógica es una aproximación a la verdad, pero realmente la lógica puede fallar. Si yo agarro una pistola y disparo y mato a alguien, la lógica me diría que soy responsable, que soy culpable, pero la racionalidad me va a decir, a lo mejor no fuiste culpable. Aunque la lógica podría, y sí, disparé la pistola y detectaron con la prueba de Harrison que efectivamente yo fui quien generó ese acto en contra de una persona y perdió la vida. Bueno, pero ahorita en las neurociencias podríamos establecer que no tenía la capacidad libre de mi pensamiento, que no tendría plenamente mi libre albedrío y aunque lo haya disparado, no lo hice de una manera consciente en mis funciones cerebrales. Y por ahí hay algunos estudios que tendríamos que entrarle, tenemos que estudiarle para saber si efectivamente pudiéramos exonerar como jueces a una persona que sí disparó. Pero habrá que adentrarnos en la racionalidad para saber si podría quedar exonerado, aún a pesar de esto, cuando la lógica me está diciendo que lo debo declarar culpable, ¿no? La argumentación jurídica es una metodología argumentativa de pensar como juristas. Esto es lo más rico de Atienza, ¿no? Metodología para pensar como juristas. Tenemos que pensar como juristas. Todos los que estamos aquí presentes somos licenciados en Derecho. Hemos tenido ya estudios previamente en Derecho, por lo menos 5 años de carrera, ¿no? Entonces, en ese orden de idea, hemos trabajado al derecho, hemos oído al derecho, hemos escuchado del derecho, nos dedicamos al derecho, nos gusta el derecho, somos parte de la vida jurídica. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, pensemos como juristas. Uno de los graves problemas que detecta Atienza es que se ha buscado más la conceptualización que su entendimiento. ¿Cuántas teorías hay? ¿Cuántas posturas hay? ¿Cuántos esquemas diferentes podríamos hablar del derecho? ¿Y qué opina Hans Kelsen? ¿Y qué opina Norberto Bobbio? ¿Y qué opina Piero Calamandrei? ¿Y qué opina, no sé, Regina Villegas? ¿Y qué opina Leonel Pérez Nieto? O sea, podríamos sacar diferentes posturas, donde uno me dice que la ley es que el derecho es la ley, otro me dice que el derecho lo traigo por el simple hecho de ser persona, otro me dicen que no, que es producto de la sociología, la filosofía me dice que no, que finalmente el derecho es racionalidad, otros que es lógico, otro que es experiencia, en fin, hay muchas posturas. Mi pregunta es, ¿y cuál es la correcta? ¿O será que ninguna es correcta? ¿O será que las que escuchamos son parcialmente correctas?
Yo me quedaría con esta última frase. Parcialmente correcto. ¿El derecho tiene que ver con la moral? Sí. ¿El derecho solamente es moral? No. Entonces, tenemos que analizar la moral, claro. Pero habrán más opciones de estudiar el derecho, claro. ¿Y el derecho es ética? Sí. ¿Y el derecho es ley? Claro. ¿Y el derecho es jurisprudencia? Sí. ¿Y el derecho es convencionalidad? Sí. ¿Y el derecho tiene que ver con la parte axiológica? Sí. ¿Y el derecho tiene que ver con aspectos históricos? Sí. ¿Y el derecho tiene que ver con racionalidad? Sí. ¿Me explico? Entonces, tenemos normalmente una postura parcial del derecho. Lo que nos han enseñado es, hagan de cuenta que es una rebanada del pastel, que pensamos que esa rebanada es el todo. Y cuando nos comemos esa rebanada del pastel, vemos, bueno, y todo lo que hay alrededor del pastel, ¿qué es? Pues también es derecho. Ah, pero es que no lo conozco. No, no lo conoces. ¿Te has preocupado por conocerlo? No. Ahí es cuando necesitamos abrir los horizontes y seguir investigando y seguir pensando. Por eso es el gran reto de los juristas. No debemos ya de buscar más conceptos del derecho. Es más, vámonos en un sentido adverso. No me interesa tener un concepto, al contrario, me interesa tener más dudas. Vayámonos en una visión inductiva, vayámonos en una visión de generar más ideas. De un conocimiento particular, vámonos a uno general. El derecho puede ser esto y esto y esto y esto. El maestro, no sé si ustedes habrán leído al maestro Villoro Toranzo, Luis Villoro Toranzo, no, perdón, Miguel, Luis era su hermano, Miguel Villoro Toranzo, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho. Hablaba que el derecho es arte. Y todo el mundo se burlaba, decía, pues es que ¿cómo va a ser arte? Claro, arte es algo bello. ¿El derecho puede ser algo bello? Sí, claro. Una sentencia, un contrato, una audiencia. eh, Puede generar admiración, alcanzar la justicia. ¿Me explicó? Entonces, no podemos negarnos a todo el contexto que me va a abrir este horizonte. Se ha buscado más la conceptualización. Otro factor, considerar el esquema práctico del derecho. Se ha logrado principalmente a través del método de caso. Pero me regreso al esquema práctico del derecho. En el esquema práctico del derecho, yo quisiera de alguna forma hacer conciencia y que me digan realmente ustedes, siendo conocedores del derecho, si realmente lo que hoy consideramos que es derecho está cumpliendo con la resolución de los problemas sociales. Si es así, vamos bien. Y si no es así, algo tenemos que hacer, algo está fallando, algo está mal. Les comentaba, puedo a lo mejor revisar mi constitución y puedo revisar los artículos y puedo señalar que en México tenemos un sistema de defensa constitucional de primer mundo. Pero en la práctica, ¿estará sucediendo esto? Por ejemplo, Roberto es un excelente constitucionalista. Ahorita estamos trabajando, me hizo favor de ayudar con un proyecto de un amparo muy complicado, muy interesante, de injusticias que se están dando. No sé, Roberto, si quisieras platicarnos un poco de tu experiencia como experto, por ejemplo, en el ámbito de la defensa en materia de amparo. ¿Cuál es el gran reto que tenemos los juristas de que realmente el derecho sea una herramienta práctica de defensa de derechos? Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mira, doctor, fíjate que, bueno, de lo que el gremio en general se queja de la justicia es precisamente de lo cuadrado que es el razonamiento de nuestros jueces. Es algo bien curioso. En materia, por ejemplo, de justicia federal, vemos que los que están desempeñando el puesto, tanto de secretarios como de jueces, generalmente son gente que está reciclada por ellos mismos. Es decir, hablando del tema de conocimiento, ¿no? Para llegar a ser juez,
pues hay que empezar incluso desde escribiente, luego actuario, luego secretario general, y luego aspirar a ser juez, y luego aspirar a ser magistrado. Entonces, lo que observamos es que el modelo de pensamiento es muy similar en todos los jueces. Es cuadradito, porque esa es la escuela, así se les forma, y entonces romper con ese esquema es bien complicado. Por ejemplo, estas ideas de argumentación me parecen fabulosas, pero la realidad es que se estrellan cuando sean planteadas en un juicio de amparo, por ejemplo. Se estrellan con la cerrazón y con lo cuadradito. Te dicen los jueces, esto es así porque pues así ha sido siempre, o porque la Corte ya lo dijo. Y muy raras veces vamos a encontrar jueces valientes. Puedo mencionar, por ejemplo, una jueza en Irapuato que es muy famosa. Los activistas la queremos mucho, porque se ha atrevido a romper esquemas. Es juez de distrito, la 9º de distrito, pero el problema es que cuando nos vamos a la revisión, ya en sus asuntos, a mí me ha tocado, generalmente se impone nuevamente el conservadurismo jurídico, va para atrás. Entonces creo que en esa parte, pues es lo que nos hace falta evolucionar, ¿no? Y bueno, sobre todo que los jueces se atrevan, porque es lo que falta. Claro, muchas gracias. La maestra Cora dice que está de acuerdo contigo. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Bien. Entonces, en esta idea o en este contexto que estamos platicando, creo que coincidimos que algo se tiene que hacer para que la argumentación que estamos nosotros analizando en estos momentos verdaderamente sea útil y verdaderamente sea un elemento que nos permita a nosotros poder entender lo importante de pues esta necesidad. Es una necesidad el que tengamos nosotros que establecer un mecanismo de defensa en base a estos elementos que estábamos comentando. Fíjense, el doctor Manuel Atienza nos dice, primero, siendo catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, ¿no? Filósofo del derecho. Es un jurista y filósofo del derecho español, estudió en la Universidad de Oviedo y posteriormente obtuvo el título de doctor en derecho por la misma universidad, con una tesis de filosofía del derecho en Argentina, y se ha desempeñado en su ámbito académico y ha sido profesor, conferencista de numerosas universidades en todo el mundo, así como en tribunales y escuelas judiciales. Obviamente, si ustedes se adentran más a la vida del doctor Atienza, pues hay infinidad de cosas que tendríamos que hablar de él en su formación académica y en su vasta experiencia en el tema de argumentación jurídica. Pero fíjense, algunos aspectos muy importantes. Tenemos un paradigma del Estado legislativo al Estado constitucional. 1. 2. Expertos. La enseñanza del derecho debe ser más práctica. 3. Lo que se llama el legal research, o sea, la investigación jurídica. No al abuso de la autoridad contra la legitimación del derecho. El éxito del derecho es la persuasión racional. ¿Qué tenemos que hacer para buscar un derecho válido? ¿Qué no sería derecho? Tenemos un positivismo ineficaz. Tenemos un naturalismo utópico. Tenemos un neoderecho que ahorita se trata de generar nuevas ideas, surgiendo el neoconstitucionalismo con la idea de innovar. Tenemos un concepto del derecho sentado en la razón. Tenemos un pensamiento jurídico kelseniano obsoleto. Y tenemos gran ahorita confrontación de ideas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hart con el caso de Kelsen. Y estamos hablando de un formalismo jurídico como herencia del siglo XX. Explico un poco el contexto general, porque esto que se está mencionando es muy importante. Vivimos primero en el paradigma del Estado legislativo contra el Estado constitucional. Apostémosle al Estado constitucional. El régimen actual de la generación de la norma jurídica es obsoleto, es deficiente, es anacrónico. No confiemos del todo en el resultado del mecanismo legislativo y vayámonos más, esa es la invitación, al Estado constitucional. Hagamos defender nuestra Constitución
cuando la propia Constitución pueda detectar mecanismos legislativos que atenten contra esto, ¿sí? La enseñanza debe ser más práctica. Debe de haber resultados de cómo alcanzar y buscar la justicia, ya no tanto irnos a un tratado de justicia, vamos a generar actos que podemos sembrar en los estudiosos del derecho la necesidad de entender la justicia. No al abuso de autoridad, contra la legitimación del derecho. Ese es el gran reto de la argumentación, legitimar al derecho. Si no tenemos esa firme convicción de legitimar al derecho, entonces no tiene caso lo que estamos estudiando. No tiene caso haber estudiado una carrera de derecho. No tiene caso llamarnos juristas, porque es la frustración de no poder hacer valer lo que estudiamos, de no poder luchar por lo que estudiamos. Nuestro gran reto es legitimar. Y la única forma que podemos cambiarlo es con el conocimiento, con la argumentación, ¿sí? Es la persuasión racional. ¿Cómo puedo persuadir? Ahorita, por ejemplo, que sea Roberto, una juez muy valiente, pero de repente nos topamos con el tribunal de alzada que confirma y regresa a lo conservador. Bueno, lo que va a dar luz al caso es el conocimiento a través de una persuasión racional. Si el tribunal de alzada no tiene una persuasión racional, pues habrá que, desgraciadamente el camino es largo, pero habrá alguien arriba que podamos acudir. Y si no, vámonos hasta los tribunales internacionales. Un camino pesado, pero a su vez es el único camino que podemos generar un precedente para lograr adentrarnos en estos temas. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos detecta que hay un caso urgente, un caso legítimo, un caso que se requiera su intervención, podrá tener conocimiento, sin necesidad de pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hagamos ese vínculo para exhibir al Estado mexicano de todos los abusos de quienes se dicen están impartiendo justicia. El camino es lento, es complicado, nos vamos a topar en pared, pero la lucha tenemos que hacerlo los que estamos convencidos que esto tiene que cambiar. El derecho válido, el derecho solamente será válido si alcanza sus fines. No sabemos qué es derecho porque lo que leo y lo que veo es diferente. Lo que estoy leyendo en la norma y lo que estoy viendo en las calles es totalmente diferente. Tenemos un dispositivismo ineficaz. Está agonizando el sistema de normas jurídicas en el Estado mexicano. Si queremos aplicar el justnaturalismo, pues es una utopía. Pero sí podemos hacer una sinergia. ¿Cuál es? Positivizar al derecho natural. Busquemos positivizar el derecho natural y de alguna forma, aunque no es un requisito, el hecho de que alguno de mis derechos humanos estén consagrados en la Constitución para que se me hagan valer, no es un requisito sine qua non, pues sería muy recomendable en un sistema constitucional como el que tenemos nosotros. Hagamos maravillas con el artículo primero de la Constitución, el principio pro persona. Si lo leen ustedes de manera detallada, de ahí podemos partir para desglosar todo lo que estamos comentando. El nuevo derecho se llama el neoconstitucionalismo. Al hablar del neoconstitucionalismo, ¿qué creen? Estamos hablando de argumentación jurídica. Punto fundamental del neoconstitucionalismo es la argumentación jurídica. Tenemos que innovar para poner por encima la racionalidad de cualquier ley, de cualquier criterio. Quitemos ese tabú de que ya lo dijo la Corte. Qué bueno que se leyó, qué bueno que resolvieron. Pero hemos insistido, la Corte se puede equivocar, son seres humanos, pueden tener criterios obsoletos, pueden tener criterios muy arcaicos, muy anacrónicos. Podemos cuestionar los criterios de la Corte, hagámoslo. ¿Qué es lo que nos va a dar luz para saber si estamos haciendo lo correcto? Solamente el conocimiento, ¿sí? Eso es lo que nos habla un poquito y estamos en contra de un formalismo jurídico del siglo XX. Eso es lo que nos está señalando Atienza. Por ejemplo, la negación del derecho multidisciplinario. Si no entendemos que el derecho tiene que verse con diferentes ópticas, estamos fallando. El derecho tiene que analizarse bajo diferentes estructuras de pensamiento, no solamente con un criterio esencialmente legal.
no solamente con un criterio exclusivamente jurisprudencial. El derecho tiene que atender en una vía multidisciplinaria necesariamente para llegar a esa racionalidad. El derecho solo se de reglas jurídicas, el llamado legalismo. Eso está mal. Kelsen contra el análisis sociológico, filosófico y ético. Todos estudiamos a Kelsen. ¿Qué se está diciendo ahorita? Necesitamos un análisis sociológico, filosófico, ético del derecho. Si no, no lo estamos entendiendo. ¿Sí? El sentido pragmático de la justificación del derecho. Justifiquemos que realmente la norma jurídica está logrando su fin. Si no, qué frustración. Se aplica una norma jurídica cuando estoy viendo un fin distinto. Todo mundo tiene derecho a la salud. ¿Y qué estoy viendo en la realidad, en la práctica? No es cierto. ¿Cómo acoto esa necesidad entre lo teórico, lo legal, con lo práctico? ¿Sí? Desnaturalizar al positivismo, que era lo que comentaba hace un momento. Buscar métodos argumentativos. Aquí es donde les mencionaba hace un rato. Entendamos qué dice Hart. Entendamos lo que dice Chaim Perelman. ¿Qué dice Robert Alexi? ¿Qué dice Stephen Toulmin? ¿Qué dice Joseph Raz? Jürgen Habermas, Ronald Dworkin. Estos señores nos van a abrir para todo lo que estamos mencionando. Una vez aclarado esto, Stephen Toulmin nació en Londres el 25 de marzo de 1922. Murió, si se fijan, recientemente, el 4 de diciembre de 2009. Estoy hablando de postulados contemporáneos. Pensador inglés, nacionalizado estadounidense. Toulmin, filósofo británico contemporáneo que se dedicó a desarrollar una nueva teoría de la argumentación consistente en replantear la propuesta basada en silogismos. De modo que el esquema presenta elementos constitutivos como la estructura, un argumento, refutación, comenta que no se puede reducir a dos premisas, la conclusión, y nos da algunos argumentos reales de las llamadas ideas del formalismo jurídico. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, pues nace la estructura de Toulmin, empieza a ver el modelo de Toulmin. ¿Cuáles son los elementos principales del modelo de Toulmin? La argumentación sirve para desarrollar temas que se presten en una controversia y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible a la vez de intentar persuadir mediante un razonamiento. ¿Les hace sentido de lo que hemos estado comentando? ¿No? Desarrollar temas dentro de un planteamiento para llevar a su vez a la persuasión mediante el razonamiento. Tomando como base la postura aristotélica, las partes son necesarias en el texto argumentativo. Debe de haber una premisa y debe haber una evidencia. ¿Qué sucedió y qué puedo justificar? ¿No? La premisa y la prueba. Estos dos modelos se constituyen en un esquema aristotélico en el cual se sustenta Toulmin para darnos una herramienta de pensamiento actual, de pensamiento eficiente. Si se fijan, Toulmin nos señala, siendo matemático y habiendo enseñado en las universidades americanas, citado, por ejemplo, en sus grandes obras, se los recomiendo mucho, los usos de la argumentación. The Uses of Argument. Lo pueden encontrar esta obra y verdaderamente es una delicia ir viendo cómo va desglosando todo lo que se acaba de mencionar ahorita, de buscar la persuasión a través del razonamiento. ¿Sí? Toulmin establece un modelo de argumentación que consta de partes a través de las cuales pueden ser analizados los argumentos. Les voy a poner un caso rápidamente, pero quisiera preguntarles si hasta aquí existe alguna duda. A ver, déjenme ver. Voy. Todo bien, ok, muy bien. Bueno, entonces, si vamos en camino correcto, vamos a cerrar con un caso práctico que se me hace muy interesante, muy congruente, muy lógico
del modelo argumentativo de Toulmin. Cora, ¿nos podrías hacer favor de leer un poquito aquí el mapa, por favor? A ver si se alcanza a ver. Sí, doctor, claro. Gracias. Dice, fundamento en el mismo, argumentación normativa. Ajá, Recordamos el modelo del esquema de argumentación de Toulmin. ajá, Argumento dato, ajá, X ha privado de la vida Y, ajá, ley de paso y, ajá, bueno, argumento, ley de paso y conclusión. ajá, Ley de pasos sería, por eso, ajá, conclusión debe ser sancionado con prisión de 12 a 24 años. ajá, Después, a causa, ajá, siempre y cuando ajá, quien priva de la vida a otro debe ser sancionado con prisión de 12 a 24 años, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 307 del Código Penal Federal, ajá, y siempre y cuando no se trate de legítima defensa y la condición excepcional de la ley de paso. La otra es la fundamentación de la ley de paso. Disculpe, doctor, que interrumpa. Aquí, bueno, recordando lo que nos comentaba acerca de Manuel Atienza, de ajá, este maestro, que nos ajá, habla acerca de los modelos argumentativos, ajá. él no tiene ninguna postura, me refiero, o sea, como el iusnaturalismo o bien el iuspositivismo. Eso es algo que, por ejemplo, yo no he logrado comprender cuál es su postura, porque tengo entendido que es como hacer una nueva ciencia del derecho. Ujú. Sí, de hecho, la parte del neoconstitucionalismo, partiendo del derecho como argumentación, o sea, él toma la racionalidad como la base fundamental del conocimiento jurídico. Y llámese racionalidad cualquier mecanismo que me ayude a mí a lograr un principio de verdad. Entonces, si con eso lo puedo lograr a través del modelo de Toulmin o el de Atienza, el de Alexi o el de Hatt o el de Chaim Perelman, cualquiera de ellos lo voy a utilizar. Él es como, obviamente vamos a aplicar un poco también la estructura propia que saca Atienza para la argumentación, pero básicamente lo que él formula es una estructura de pensamiento argumentativo sustentado en la racionalidad, ¿no? Y algunos esquemas muy parecidos, van a ver que, por ejemplo, se va a parecer a lo mejor un poco Alexi con Toulmin, muchas veces por la corriente ideológica, y luego Robert Alexi pues, fue maestro de Atienza, y Atienza fue maestro de Carbonell, y entonces los tres traen la misma corriente con algunas observaciones individuales, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, en este esquema que estamos viendo de Toulmin, si se fijan, aquí está muy claramente señalado qué es lo que pudiéramos considerar como un primer acercamiento a la racionalidad jurídica. Si vemos que considera Toulmin como argumento lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué considera Toulmin como ley de paso? Es la conexión entre el argumento y la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Aquello a lo cual yo voy a llegar, el fin que quiero lograr, ¿no? Ok, me voy al supuesto del ejemplo que nos pone Toulmin. X ha privado la vida a Y. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues si X ha privado la vida a Y, mi conclusión debería ser de sancionarlo. Ojo, pero hay que irnos a la fundamentación, el sándwich, lo del medio, ley de paso. Entonces, ¿qué sucede? Debe haber una fundamentación. ¿Qué sucede si una persona priva de la vida a otra? Ah, pues bueno, debe ser sancionados. ¿Y cuál es la sanción? De 2 a 24 años. Ah, ya hay un sustento, claro, el sustento es el artículo 307 del Código Penal. Aquí podríamos poner toda la argumentación filosófica, moral, ética, de convencionalidad, derechos humanos, todo. En la ley de paso de Toulmin, aquí viene todo el fundamento. Ahorita nada más está haciendo una justificación legal. Si se fijan, solamente está estipulando un ejemplo en base a lo que señala y dispone en este supuesto el código civil. Entonces, en este orden de ideas, al momento de estar hablando de este modelo argumentativo, lo más importante es la ley de paso, la fundamentación de la ley de paso.
Dependiendo de la ley de paso va a ser mi conclusión. Porque si todo es correcto, Juan ha privado la vida a otro, X ha privado la vida a Y, hay una sanción, hay un precepto que lo fundamenta. Muy bien. Mi conclusión entonces debería de ser que X debe ser privado de la libertad con una sanción de 12 a 24 años. Ojo, pero toda regla tiene su excepción. Entonces, la condición excepcional de la ley de paso sería que no exista una condición que pueda refutar el argumento inicial como consecuencia de la conclusión. Entonces, en este caso, Toulmin dice, ok, muy bien, X privó de la vida Y. Hay un fundamento de los que privan de la vida, debe ser sancionado. Ojo, pero ¿hay alguna condición excepcional de la ley de paso? Sí, que no se trate de una legítima defensa. Porque si se trata de una legítima defensa, X mató a Y, sí. ¿Hay una sanción? Sí. ¿Debe ser sancionado? No. ¿Por qué no? Pues porque hay una causa que exonera la condición excepcional de la aplicación de la ley de paso. No sé si queda claro, a mí se me hace un primer acercamiento muy claro de una estructura de pensamiento que nos puede ayudar mucho. ¿Qué pasó? ¿Cuál va a ser mi fundamento, no solamente legal, sino filosófico, teórico, de convencional, establecer la ley de paso para ver a qué conclusión puedo llegar y si hay alguna excepción a la regla general? Tengo que poner la conclusión natural, pero si hay una excepción, dependiendo qué es lo que quiero yo acreditar, justificar o sustentar. Si realmente llegó conmigo X y me dijo, oiga, pues lo maté porque me iba a asaltar y traía una pistola y me defendí, o entró a mi casa, ok, X, no te preocupes. Si cometiste un homicidio, X, hay una sanción, X, hay una fundamentación que te va a castigar, X, debe ser sancionado en un estricto lógico común, pero nosotros vamos a trabajar en la excepción de la ley de paso. Ese va a ser el gancho que va a fortalecer lo que sustenté en la ley de paso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte. Aquí de lo que se trata es poder revisar este tipo de proyectos metodológicos que me van a permitir pensar de manera muy clara. Y creo que este cuadrito que estamos viendo ahí nos va a dar mucha luz al momento de ir dándole estructura a mis ideas. ¿Cuántas veces tengo la idea, pero las tengo desordenadas? Las tengo, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Y qué va primero? Y entonces me voy a buscar las excepciones. No, a ver, ¿qué sucedió? Mi fundamento, ley de paso, busquemos que la conclusión sea lo que yo estoy sustentando en ley de paso. Ese es el esquema principal, el acercamiento de lo que nos señala Stephen Toulmin. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones? ¿Alguna cosa que quisieran comentar? ¿No? Creo yo que Toulmin, insisto, es un primer acercamiento importante para entender la argumentación jurídica. Un punto muy importante para saber cómo manejar la argumentación jurídica, para poder utilizar de manera práctica la argumentación jurídica. Vamos a seguir analizando varios modelos argumentativos, por supuesto, profundizar con lo que nos ha estado señalando Toulmin. Les mandaré información de esta sesión con los documentos que hemos estado platicando, algunos artículos del doctor Atienza, algunos otros elementos de los estudios de Stephen Toulmin, para que ustedes vean la riqueza de ideas que podamos sacar de este tipo de modelos argumentativos. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna duda, con esto cerramos esta sesión.